Buenas tardes, compañeros y docente. De antemano, una pequeña disculpa por no haber asistido a la clase del día de hoy, jueves 25 de mayo. Sé que esta presentación no es una excusa para poder faltar y no cumplir con mis actividades, pero Em, tampoco voy a exentarme de mis responsabilidades y por eso mismo busqué este último recurso para poder cumplir de manera temporal con la actividad asignada. Sin más que agregar, procedo a comenzar a explicar lo que es la estrategia metodológica de mi investigación, comenzando con el tipo de corte de investigación bajo el cual se va a regir mi investigación. Válgame la redundancia, este corte va a ser cuantitativo, es decir, que me voy a basar completamente en datos objetivos, en datos estadísticos, información que puedo medir, que puedo cuantificar y que puedo analizar posteriormente. No me voy a llevar por las ramas ninguna otra indagación o ninguna otra pregunta que no tenga nada que ver con mi investigación como tal. Como bien sabemos, lo que es la investigación cuantitativa se basa meramente en datos objetivos, en la observación, en técnicamente observar, bueno, realmente observar la realidad y hacer anotaciones acerca de esto. Con eso como base, voy a proceder a explicar mi enfoque metodológico y en este caso mi enfoque metodológico se va a basar en el empírico analítico, es decir, a partir de la información que yo recopile, de la información que yo recupere, del conocimiento que yo encuentre durante mi trabajo de campo, es que voy a comenzar a formar mis hipótesis, voy a comenzar a formar mis análisis de los datos previamente recabados. Con esto, poder, válgame la redundancia, analizar y poder generar este, una percepción más general del tema a investigar. En este caso, que es la prevalencia y la prevalencia de las complicaciones fisiológicas sobre de las enfermedades neurodegenerativas sobre estos adultos mayores de la casa hogar para ancianos. Para continuar, voy a continuar con las técnicas e instrumentos que voy a utilizar. Estos van a ser cuatro. En este caso voy a agruparlos en dos sectores, las técnicas e instrumentos que voy a utilizar para los profesionales de la salud con los que voy a trabajar y las técnicas e instrumentos que voy a utilizar para las personas adultas mayores con las que también voy a trabajar. En este caso comenzamos con el primer grupo de los profesionales de la salud. En este caso voy a comenzar con lo que es la entrevista estructurada. Como bien sabemos, la entrevista estructurada es una entrevista en la cual sus preguntas no varían de entrevistado a entrevistado, es decir, van a ser las mismas preguntas para todos los entrevistados. Por eso mismo la apliqué, porque van a ser preguntas basadas en la experiencia que estos profesionales han tenido con sus adultos mayores, es decir, cómo han tratado sus enfermedades, cómo han tratado a los adultos mayores, cuál ha sido la problemática más grande al tratar a estos adultos mayores con deterioro cognitivo y o demencia, además de también preguntarles cuáles han sido las complicaciones fisiológicas que más problemas les han traído al momento de tratarlos. En segundo lugar, voy a tener lo que es la observación no participativa. La observación no participativa la voy a realizar para poder observar, válgame la redundancia, la forma en la cual estos profesionales de la salud responsables de la casa hogar para ancianos van a trabajar con estos adultos mayores. ¿Cómo es que trabajan? Si tienen alguna metodología, si tienen algún tipo de estrategia, algún tipo de método con el cual tratar las complicaciones que tienen estos adultos mayores. Del lado de la población de ancianos voy a comenzar a trabajar con la población total de ancianos, que es aproximadamente un 35 a 45 personas. A estas 35 o 45 personas les voy a aplicar la Mini Mental de Folstein.
Esto con el fin de utilizar la Mini-Mental de Falstein como método discriminatorio para poder encontrar qué adultos mayores tienen deterioro cognitivo a nivel moderado a severo y poder trabajar con ellos. El deterioro cognitivo leve no lo tomo en cuenta por el hecho de que este, por ser leve, no genera complicaciones fisiológicas como tal, mientras que el deterioro cognitivo moderado a severo y o demencia pueden generar estas complicaciones, ya que el nivel en el que están afectados a nivel cognitivo llega a afectar sus actividades de la vida diaria. Por esto mismo, voy a trabajar con solo los adultos mayores que tengan una calificación menor a 25 puntos en la Mini Mental of Falstein. Por último, a estos adultos mayores, ya a mi población muestra, a la población que ya fue discriminada, voy a aplicarles la escala del Lawton y Brody, esto con la finalidad de poder encontrar cuál va a ser su nivel de independencia y darnos cuenta que adultos mayores necesitan más trabajo o más apoyo en esta casa hogar. Rápidamente paso a mi marco teórico. En el marco teórico voy a hablar directamente de 4 puntos muy importantes. El primero es el deterioro cognitivo y la demencia. Como dice el IMSS, el deterioro cognitivo es un síndrome clínico caracterizado por pérdidas en las funciones mentales superiores, es decir, en las funciones mentales como el habla, la escucha, el razonamiento matemático y el razonamiento abstracto, mientras que la demencia llega a comprometer otras funciones mentales, impidiendo muchas veces realizar actividades de la vida diaria, como cuáles actividades, poder caminar, poder dormir, poder comer incluso. La demencia es un deterioro cognitivo llevado al siguiente nivel. Por eso mismo es que es tan importante en el caso de esta investigación tener en cuenta cuando se habla de un deterioro cognitivo y cuando se habla de una probable demencia. Como vemos, la demencia puede impedir muchas veces realizar actividades de la vida diaria. Esto llega a complicar la vida del paciente y por lo tanto estas complicaciones llegan a ser de nivel fisiológico en la mayoría de los casos. Y según Leonard, como vemos en el segundo cuadrito, las complicaciones asociadas a la forma más común de demencia van desde la pérdida de la capacidad de cuidarse por sí mismo, como escaras, que son las úlceras por presión, sarcopenia, entre otros. Entre estos otros encontramos lo que es enfermedades del riñón, enfermedades cardiopulmonares e incluso en la mayoría de los pacientes se ha detectado, de los pacientes probablemente con diagnóstico de demencia, se ha detectado neumonía por la falta de actividad física que estos tienen. Como vemos en la mayoría de los casos, estos pacientes a veces no tienen una red de apoyo lo suficientemente buena para poder ser tratados. Entonces, a algunos pacientes se los institucionaliza, se les manda a centros especializados en tratamientos de adultos mayores. Es decir, estos pacientes comienzan a sufrir una vejez institucionalizada. Como vamos a retomar lo que dice el FIAPAM, con este término de vejez institucionalizada nos podemos referir a adultos mayores que viven o son depositados en residencias para adultos mayores o centros geriátricos que puede ser de gestión pública o privada. Estos centros geriátricos al principio cuando se comenzaron a instruir las personas que estaban a cargo de estos centros geriátricos era el clero, era la iglesia, pero conforme fueron pasando los años, estas instituciones llegaron a hacer cargo de instituciones públicas, llegaron a cargo del gobierno, y por esto mismo es que estas instituciones no siempre son o no siempre solventan de manera eficaz las necesidades de estos adultos mayores. Por último, tenemos lo que es la institución más importante. Me pasé por 30 segundos. Pero por último tenemos la institución más importante, que en este caso es la casa hogar, que es donde vamos a trabajar. Estas casas hogares son lugares para personas adultas mayores que no necesitan permanecer en un hospital, pero requieren de cuidados especiales, ya sea por su edad, condición física o limitantes que estos tengan.
En la mayoría de los casos, estas casas hogares se encuentran para adultos mayores que no tienen una casa. No es como de que tú puedes llevar a tu abuelito y lo dejas ahí. Puedes hacerlo, pero la institución te avisa o te dice de que no tienes el derecho de poder volver a traerlo de allí porque tú fuiste quien lo fue a depositar. Entonces, la mayoría de los adultos mayores que están en estas instituciones, en estas casas hogares, son adultos mayores que fueron recogidos de la calle o estaban sufriendo situación de abandono o aislamiento social. Con esto termino mi marco teórico. Muchísimas gracias por la atención.